Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Espero que bien. Una vez más estamos dispuestos, ojalá ustedes también lo estén, para compartir la buena lectura. Este tiempo que nos regalamos cada noche para recorrer caminito de algunos autores, algunas propuestas de libros, que como digo siempre, no todos tenemos por qué tener muchos libros en nuestra casa, cada uno tiene lo que puede, lo que quiere, lo que ha elegido. Entonces, me parece valioso compartir algunos textos que tocan nuestra vida, nuestra fe, nuestro modo de conocer cada vez mejor a Dios y al mismo tiempo al Dios de Jesús, como Jesús lo mostró y como Jesús nos propone el estilo de vida que Él practicó y que según Él es el que puede llegar a cambiar la realidad del mundo para que se parezca cada vez más a lo que Dios soñó. Esta noche voy a compartir con ustedes y por primera vez toco algo de un autor que hasta ahora no lo hemos hecho en este espacio de buena lectura. El libro concretamente, la tapa no es muy linda, bastante fea, oscura, pero el libro es excelente. El autor es José María Castillo, un sacerdote español también, y el libro tiene como título La ética de Cristo. La ética de Cristo. Y básicamente lo que va a hablar es concretamente qué ética propone Jesús, más allá de lo religioso, no solo lo religioso, no solo lo espiritual, porque la espiritualidad y la religión que Jesús propone toca la vida y toca la conducta concreta de cada persona. Estamos en un tiempo en el que la ética es importante, es decir, se habla mucho de cómo socialmente debemos reconocer los derechos de todos y debemos actuar de acuerdo a la dignidad de todas las personas, especialmente aquellos que están siendo vulnerados, el derecho a la orientación sexual, a la defensa de los niños, el parate y el alto definitivo que se quiere poner a todo lo que son los abusos sexual, la violencia de género, el atropellamiento de los derechos de las personas, el tema de los migrantes en países donde se da mucho el traslado de poblaciones de un lugar a otro y de ser recibidos. Todo eso es ética. Todo eso es ponernos de acuerdo en unos valores básicos de cómo tratarnos entre nosotros. Y Jesús no habló solo de rezar. Jesús habla de una propuesta ética, que cambia la conducta, que pretende transformar la conducta individual y por lo tanto social también, comunitaria. La ética de Cristo es un libro que si bien no es muy grande, tiene mucho, es muy denso, mucho contenido, y este autor, José María Castillo, es realmente uno de los más pensantes y incluso hasta verborrágicos en su forma de hablar con respecto a estos valores. Bueno, comparto entonces con ustedes el capítulo 1, empiezo, mejor dicho, no todo, pero empiezo el capítulo 1 de este libro que se llama La ética de Cristo del sacerdote José María Castillo. Una ética desconcertante. El proceso de cambio. Vivimos en una sociedad que vive en proceso de cambio. Un cambio constante, rápido, acelerado y profundo. Nuestra sociedad está cambiando a una velocidad que cada día nos sorprende y con frecuencia nos desconcierta. Porque lo más llamativo no es que cada día nos enteramos de nuevos descubrimientos y avances en la ciencia y en la técnica. Lo más desconcertante es que somos nosotros mismos los que estamos cambiando. Se ha dicho, con toda razón, que de todos los cambios que ocurren en el mundo, ninguno supera en importancia a los que tienen lugar en nuestra vida privada. Y esto quiere decir que hay en marcha una revolución mundial sobre cómo nos concebimos a nosotros mismos y cómo formamos lazos y relaciones con los demás. Lo que es cierto hasta el extremo de que no podemos sustraernos del torbellino de cambios que llegan hasta el corazón mismo de nuestra vida emocional. Por otra parte, es importante saber que, si es cierto que estos cambios se están produciendo en todo el mundo, en los países ricos y avanzados los cambios se producen con mucha más rapidez y sobre todo
de manera que alcanzan niveles de profundidad que seguramente no imaginamos. Esta es la conclusión más importante a que ha llegado el excelente estudio que ha llevado a cabo el profesor de la Universidad de Michigan, Ronald Inglehart, con una particularidad que interesa destacar. De los 81 países que ha analizado el estudio de Inglehart, resulta que España, el país de este autor, España, es el país que está viviendo el cambio más rápido y más profundo de todo el mundo. Por eso, con tanta frecuencia, nos llevamos las manos a la cabeza por las cosas que oímos y vemos. La gente ya no es como era hasta hace pocos años. Y conste que se trata de un cambio acelerado. Los jóvenes cambian más rápidamente que los mayores. Y los niños nos sorprenden todos los días con cosas que antiguamente no se hacían o no se preguntaban. Y es lo que está cambiando. Es que lo que está cambiando son las creencias, los valores y las identidades. La gente ya no cree en lo que creía antes, ni se le da importancia a lo que antes sí la tenía. En definitiva, somos diferentes. Es decir, está emergiendo un nuevo tipo de ser humano, un nuevo modelo de persona. De ahí la enorme dificultad con que se tropieza para que la gente siga comportándose de acuerdo con el modelo de buen comportamiento que siempre se tuvo como tal. Y quienes más notan esta dificultad son, como es lógico, los padres al educar a sus hijos, los educadores al enseñar cómo deben portarse los niños y los jóvenes, y los sacerdotes cuando pretenden adoctrinar a los fieles sobre lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. No hay manera. Y el hecho es que cada día aumenta el número de personas que se sienten desoladas porque se ha perdido el respeto que antes había, las buenas maneras que nos enseñaron nuestros mayores y las sanas costumbres que antiguamente regían la buena conducta de la gente de orden. Así las cosas, la pregunta que muchos se hacen es: ¿en qué va a parar todo esto? ¿No nos estamos precipitando por una pendiente que nos lleva derechamente al despeñadero, al desastre, a la desintegración de la sociedad en que vivimos? Interesante, ¿no? Lo que se pregunta, porque creo que es algo que lo escuchamos o lo pensamos o lo decimos muchos. Les sigo leyendo, pongan atención, es interesante. El Evangelio y el cambio. La ética de Jesús fue una ética de cambio. Jesús, en efecto, cambió muchas cosas, pero sin duda alguna, de todo lo que Jesús modificó, lo que más llama la atención es el cambio que introdujo en los valores que deben regir la vida de las personas y en la conducta que tienen que adoptar quienes pretendan asumir la forma de vida que traza el Evangelio. Los cambios que introdujo Jesús en su forma de entender la ética fueron tan profundos que sorprendieron, desconcertaron y hasta escandalizaron a mucha gente. Lo que más llama la atención en este sentido es que Jesús desconcertó y escandalizó, sobre todo, a la gente más religiosa de su tiempo. Los pecadores, los publicanos, las prostitutas, las mujeres de mala fama, los excluidos de la sociedad, toda esa especie de chusma, como dicen los observantes, estaba encantada con Jesús y lo seguía entusiasmada. Lo cual quiere decir que aquellas gentes desgraciadas se sentían bien con Jesús. Sin duda, porque Él los comprendía, los acogía, nunca les echaba nada en cara, los trataba con respeto y, por supuesto, siempre encontraban cariño en Jesús aquellas personas que, para la gente respetable, eran unos desgraciados.
Leyendo los evangelios con atención, uno advierte enseguida que Jesús se dio cuenta de que la religión que entonces había en su pueblo y en su tiempo no iba a ninguna parte, y menos aún la ética que predicaba aquella religión. Era, por supuesto, una religión solemne, ordenada, autoritaria, con muchos sacerdotes y levitas, con un templo imponente que tenía cientos de funcionarios y normas para todo y para todos. Pero está visto que Jesús comprendió pronto que con todo aquello no se conseguía lo que más importa en la vida, a saber, que todos seamos más buenas personas y que todos vivamos más felices. Porque en definitiva, una religión y una ética que no sirve para eso, para ser más buenos y más felices, ¿para qué sirve? De ahí la relación entre el Evangelio y el cambio. Justamente lo que ahora también necesitamos. Cambio y desconcierto. Está fuera de duda que Jesús provocó enseguida una impresión fuerte de cambio, porque con él apareció en su tiempo, en aquella sociedad y en aquella cultura, algo completamente nuevo. El Evangelio de Marcos lo dice con toda claridad y desde el primer momento. Apenas Jesús se había puesto a predicar, resultó que un sábado entró en la sinagoga e inmediatamente se puso a predicar. Ya en el capítulo 1 de Marcos encontramos esto. Y en el Evangelio dice a continuación, estaban impresionados de su enseñanza, pues les enseñaba como quien tiene autoridad, no como sus letrados. O sea, la gente notó enseguida la diferencia entre Jesús y los teólogos de entonces. La diferencia estaba en la autoridad, cosa que por lo visto no tenían los teólogos aquellos. Y es que los letrados se dedicaban a repetir lo que les habían enseñado a ellos. No tenían libertad, ni por tanto autoridad. Jesús, sin embargo, fue un hombre libre y creativo, que decía no lo que le habían enseñado, sino lo que la gente necesitaba. Por eso, sin duda, aquellas gentes tenían la impresión de que estaban escuchando a alguien que hablaba con autoridad. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la potestad. Max Weber supo distinguir sabiamente ambas cosas. Potestad es la capacidad de obligar y someter, en tanto que autoridad es la capacidad de convencer y persuadir. Los letrados obligaban y sometían, o al menos eso es lo que pretendían hacer. Jesús, por el contrario, convencía y persuadía. Por eso Jesús no enseñaba con potestad, sino con autoridad. Y eso es lo que dejó a la gente pasmada, tan asombrada que aquello llegó al desconcierto. Lo dice expresamente el relato de Marcos. Se quedaron todos tan desconcertados que se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? Un nuevo modo de enseñar con autoridad. ¡Qué desconcierto! Un predicador que no dice lo que todos dicen y que no repite lo que siempre se dijo. Y es que los cambios, cuando van al fondo de las cosas, producen desconcierto. En este sentido se puede decir que Jesús desconcertó a todo el mundo. Desconcertó a la gente de su pueblo y a su propia familia, que no se explicaba ni lo que decía ni lo que hacía, hasta el punto de pensar que se le había ido la cabeza y era necesario encerrarlo. Marcos 3:21 dice eso. Una indicación del Evangelio de Marcos que no pretende presentar a Jesús como un demente, sino que quiere indicar la incomprensión de la gente, en concreto incluso hasta de su propia familia. Pero lo que más llama la atención
es que Jesús dejó desconcertado incluso a su propio precursor, a Juan el Bautista, el más grande de los nacidos de mujer, como el mismo Jesús le llamará. Porque Juan esperaba y creía necesario otro modelo de cambio en aquel pueblo y en aquella sociedad. Un tipo de cambio que no se produjo ni en las personas, ni en la enseñanza, ni en la conducta de Jesús. Juan Bautista quería un cambio basado en el modelo de amenaza. Jesús, sin embargo, vio que lo que cambia a la gente es el cambio basado en el modelo de acogida, exactamente como el propio Jesús les dijo a los mensajeros que mandó Juan para preguntarle a Jesús si era él quien tenía que venir o había que esperar a otro. Por eso, Jesús no amenazó nada más que a los que se dedicaban a amenazar. A los demás, a los pecadores, a los publicanos, a los débiles, a las mujeres de mala vida, a los excluidos de la sociedad, a todas esas gentes se dedicó a acogerlas, a sanar las heridas que la vida les iba dejando, a devolverles la dignidad perdida y a darles vida, alegría y esperanza. Ahora bien, esto era tan absolutamente nuevo en la historia de las ideas y de las prácticas religiosas que el mismo Jesús presentó este proyecto como el fin de una etapa en la historia de la humanidad y el comienzo de otra. Como se ha dicho muy bien, la figura de Juan y el tiempo de su ministerio marcan un periodo de transición. Acaba el tiempo de Israel y se inaugura la nueva etapa, el tiempo de Jesús. Esto significa que con el amenazante Juan Bautista se cerró una etapa en la historia de las ideas religiosas. Y con Jesús empezó otra, tan desconcertante y tan nueva que luego, con el paso del tiempo, vinieron los que se encargaron de volver a la etapa anterior. Porque por lo visto, el Evangelio les resultaba y les sigue resultando insoportable. Se trata de los profetas de desgracias, de los que sabiamente habló ya el Papa Juan XXIII, justamente el día que inauguraba el Concilio Vaticano II en 1962, donde empezarían grandes cambios. Bueno, mañana continuamos. Mañana continuamos. Es un libro que por supuesto no será leído todo, pero iré eligiendo partes porque creo que nos hace bien pensar que lo que Jesús tuvo que enfrentar en su momento para convencer a los que querían seguirlo, para convencer que Dios quería otra cosa. Dios nos quiere más buenos y nos quiere felices, y eso implicaba cambios de conducta. Bueno, creo que hoy también nos sigue haciendo falta eso, así que compartiré con ustedes de José María Castillo, del libro La Ética de Cristo, algunas páginas más. Espero les haya gustado. Que descansen. Buenas noches. Dios los bendiga.